¿Qué tal, amigos de Serarte? Mi nombre es Vero Ixtla y les damos la bienvenida una vez más a este programa porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es el investigador de medicina tradicional inca, Carlos Fernández Vaca. Bienvenido. Muchas gracias, Vero. La verdad que me siento muy contento de estar en Córdoba y gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias. El día de hoy vamos a aprender bastante acerca de todo lo que Perú nos puede llegar a compartir, sobre todo relacionado con la medicina tradicional, ¿verdad? Sí, la verdad es que Perú es un país que por la biodiversidad que tiene, es un país que tiene pues muchísimos climas, muchos pisos ecológicos. Ello generó de que la cantidad de plantas que existen actualmente a lo largo del territorio peruano pues sea excesivamente grande, ¿no? Solamente un tip, ¿no? ¿Tú sabes cuántas variedades de papas hay en el Perú? No. Hay 3.000 variedades. 3.000 variantes, bueno pues... ¿No? Entonces, considerando esa observación, pues existen muchísimas plantas en la Amazonía peruana, en la sierra, y naturalmente en la costa, ¿no? Es un país que ha sido considerado como una boutique gastronómica y ecológica del mundo. Y bueno, pues obviamente las plantas medicinales están ahí a la orden del día, ¿no? Y bueno, hay mucho que hablar de ello. Y bueno, entrando un poquito más en tema, usted es investigador de medicina tradicional inca. ¿A qué se refiere este término? ¿Y cómo se aplica en la vida diaria? Bueno, la verdad yo soy ingeniero civil de profesión y trabajando en comunidades altoandinas, haciendo canales de irrigación y carreteras, tuve un acercamiento pues a través de los trabajadores con los que me relacioné para estas obras civiles, con una cultura que a pesar de haber nacido en el Cusco, la antigua capital de los incas, desconocía completamente, ¿no? Cuando conocí ya por experiencia directa con esta gente, pues obviamente me fascinó, ¿no? Una cultura de mi tierra, de mi país, de mi cultura, que no la conocía y me dediqué a hacer un trabajo de investigación, ya que te digo, de manera personal. Empecé a documentarme de manera autodidacta, sin ser una rama del saber en la que me había preparado académicamente en la universidad. Pero la verdad sí, los resultados son sorprendentes. Lo que descubrí, lo que conocí, bueno, pues tampoco es algo que sea de exclusividad mía, ¿no? A la fecha existe muchísima información en internet que seguramente puede avalar las cosas que vamos a compartir. ¿Qué es lo que hace un investigador como usted ya estando en el campo de trabajo? Bueno, pues la verdad es que aquí me encuentro en esta ciudad porque me invitaron para una plática sobre la medicina tradicional inca, específicamente el uso de la ayahuasca, que es un brebaje con una connotación actual de más de 50.000 sitios web que hablan al respecto y que definitivamente ha generado pues cambios extraordinarios en el entendimiento de la vida misma y es utilizado con fines terapéuticos para experimentar la autosanación, ¿no? La sanación del cuerpo, de la mente y el alma, ¿no? Pero a ver, ayahuasca, ¿legal o no? Bueno, en Perú la ayahuasca fue legalizada hace más o menos unos 20 años, poco más. Y curiosamente la persona que consiguió la legalización de la ayahuasca fue un médico de nacionalidad mexicana, ¿no? Que bueno, es el doctor Fernando Cabieces, que fue en algún momento secretario de salud en varios gobiernos, de los gobiernos en Perú, que fundó el Instituto de Medicina Tradicional, el INMETRA, y que a partir de este instituto pues se conoció de una manera mucho más interesante lo que hoy es la ayahuasca como una medicina reconocida como patrimonio cultural del Perú y una medicina tradicional inca reconocida por la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces hoy por hoy es una medicina que está dando mucho que hablar. Sabemos que la ayahuasca contiene una sustancia que es el DMT. ¿Nos podría hablar un poquito más acerca de qué es esto? Y cómo se manifiesta cuando lo ingerimos o cuando está expuesto en nuestro cuerpo. Bueno, hablar del DMT, según el entendimiento de la comunidad científica contemporánea,
que es más, han escrito un libro del cual han sacado un documental que se llama precisamente DMT, la molécula espiritual. Todos concurren en lo mismo, ¿no? De que es una molécula que está presente en todas las formas de vida que existen en el mundo. Y naturalmente el ser humano está inmerso en este grupo, ¿no? El DMT es una sustancia que fabrica de manera natural una glándula, que es la glándula pineal, una pequeña glándula que está en medio de los dos hemisferios cerebrales, que es la que nos permite a nosotros, activar el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestra capacidad inteligente, ¿no? En dos momentos obligados en la vida del ser humano, uno es al nacer y otro es al morir. La secreción de esta sustancia es extraordinaria, ¿no? Lo que hace de que el comportamiento inteligente del ser humano pues sea mayor, ¿no? Y la capacidad de entrar en una realidad extrasensorial también es increíble. Por ejemplo, vemos a niños chiquitos platicando con árboles o platicando con piedras o corriendo ahí como si alguien los persiguiera, pues y a veces nos llama mucho la atención porque creemos que están mal, ¿no? Que están locos los chavos, pero en realidad son niños que están persiguiendo una realidad que nosotros ya nos hemos distanciado demasiado, ¿no? Precisamente porque nos dijeron pues que solamente existen 5 sentidos. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que solamente se presente en etapas como el nacimiento o cuando uno pasa a la otra vida o que finalmente se muere? Bueno, en realidad se sabe de que hay dos formas. Una, al nacer, porque realmente hay una relación entre lo que es el nacimiento y la muerte, porque es la transición de una realidad a otra, ¿no? Por ejemplo, para los antiguos mexicanos, pues hablar de la muerte no era lo que para el resto del mundo es, ¿no? O sea, no era algo que aterroriza, al contrario. Uno que viene en el Día de Muertos a México, pues se da con la sorpresa de que, no, pues es una fiesta tremenda, ¿no? Donde incluso le dan de comer a los muertos y toda una serie de cosas, ¿no? Claro, que la gente no entiende qué hay detrás de esta realidad, ¿no? El trasfondo de esta costumbre tradicional mexicana pues obedece a que las culturas de la América prehispánica pues manejaron este tipo de medicinas para sanar el cuerpo, para sanar la mente y para sanar el alma, ¿no? Entonces hoy por hoy, por ejemplo, se conoce pues una cantidad de enfermedades que en el pasado no existían, ¿no? O sea, no se conocía el cáncer, no se conocía los infartos al corazón, no se conocía la diabetes, el lupus y muchas otras enfermedades, ¿no? Que en realidad hoy por hoy han aparecido como una consecuencia del diario vivir. O sea, es la generación de un proceso autodegenerativo por la incapacidad de resolución de problemas cotidianos que nos martilla permanentemente la mente y obviamente hace de que uno en un momento dado pues recurra a la autoeliminación de uno mismo, ¿no? Y aparecen estas enfermedades. ¿Qué es lo que hace la ayahuasca en una situación de estas? Es que nos permite a nosotros sanar a partir de una purga de desintoxicación del cuerpo físico, una purga de desintoxicación emocional de la mente y un contacto pues con una espiritualidad que nos permite entender que el mundo que nos rodea pues es realmente interesante, ¿no? ¿Y cómo se viven estas sesiones donde uno toma esta sustancia llamada ayahuasca que contiene DMT? Bueno, mira, en el Perú pues existen lugares donde se practica este tipo de ceremonias en las comunidades nativas de la selva amazónica, en la cual uno puede tener la oportunidad de beber este brebaje, esta medicina del cuerpo, la mente y el alma, y que, bueno, pues es todo un proceso muy fuerte, ¿no? En el que no existe un terapeuta, un chamán que te va a sanar, ¿no? Sino que solamente existe un facilitador de que uno experimente lo que es el proceso de autosanación a partir de un proceso de la misma ceremonia que es experimentar la bilocación, en la que uno es el terapeuta y es el paciente a la vez. A veces, bueno, pues uno experimenta la trilocación, la tetralocación y hasta la multilocación, en la cual uno empieza a sanar desde el aquí y ahora, pues a uno mismo de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 10 años.
y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando más de este interesantísimo tema con el investigador de medicina tradicional inca, Carlos Fernández Vaca? Pero antes vamos a unos comerciales. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Sean bienvenidos a su cartelera cultural. Esta semana en Córdoba tendremos en la Casa de la Cultura Jorge Cuesta a las 8 p.m. el jueves 17 la exposición pictórica El Córdoba de ayer. De manera simultánea tendremos en la Casa de la Cultura, pero en la Sala Hermilo Novelo a las 8 p.m. la exposición pictórica Colores del Perú. El viernes 18 tendremos tardes artísticas en la Calle del Arte a partir de las 6 p.m. El 23 tendremos una lectura colectiva en la Casa de la Cultura de Córdoba, Jorge Cuesta, en la Sala Hermilo Novelo, a las 7 p.m. La Casa de la Cultura de Fortín invita al público en general a participar en sus talleres libres de arte. Entre ellos está canto, pintura, teatro para niños y ballet. Para mayores informes, comunicarse directamente a la Casa de la Cultura de Fortín. Yéndonos a la región de las Altas Montañas, en el Teatro Ignacio de la Llave, tendremos Cineclub el jueves 17 a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita. El 18 tendremos un cineteatro, Nace una estrella, a las 8 p.m. con una entrada completamente libre. El 20 tendremos Día Internacional del Mariachi, a la 1 p.m. con una entrada totalmente gratuita. Sin más eventos por mencionarles, me despido. Sin antes recordarles que si quieren aparecer en nuestra cartelera cultural, solamente envíen sus datos al correo que aparece en su pantalla. También no se olviden de dar like y buscarnos en redes sociales. Nos encuentran como Ser Arte TV. Mi nombre es Tony López y nos vemos la próxima semana. Ya estamos de regreso en ese tu programa, Ser Arte. Y les recordamos, antes de que continuemos con esta interesantísima entrevista, que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la noche por TVO, Canal 41 y 80 en Sistema Digital. Además, no te pierdas todo lo que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Estamos como Ser Arte TV. Y este es una producción más a cargo de Audiosac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y seguimos en el estudio con el investigador Carlos Fernández Vaca, quien viene desde Perú a platicarnos un poquito acerca de cómo ellos llevan a cabo lo que tiene que ver con la medicina tradicional inca. Y específicamente ahorita estábamos tocando un punto crítico, donde tenemos mucho para hablar todavía acerca de cómo es la toma de ayahuasca, y nos gustaría saber qué elementos influyen dentro de esa toma de la sustancia. Bueno, antes, hace unos años, hablar de una ceremonia de ayahuasca, pues el entendimiento era en un marco conceptual de los miedos y supersticiones, ¿no? En la actualidad se ha enriquecido de manera dramática ese marco conceptual, que podemos hablar en términos de ciencias modernas que aparecen precisamente a partir de que un grupo de científicos, hablemos específicamente de la comunidad científica contemporánea, que comulgan con la ayahuasca y como consecuencia de ello aparecen ciencias modernas, ¿no? Eso ocurre más o menos hace unos 30 años atrás. Pero si vemos qué pasaba antes de los 30 años atrás, bueno, pues como que el proceso evolutivo del conocimiento universal era muy pausado, ¿no? O sea, no había cambios. En la actualidad, la ciencia, la tecnología se reinventa con muchísima frecuencia, ¿no? O sea que algunos de los mayores inventores de estos años tuvieron que hacer estos saltos cuánticos a través de ingerir o participar en rituales en Perú, específicamente de ayahuasca. Yo, sin temor a equivocarme, podría asegurarte que todos los científicos en física cuántica han comulgado con ayahuasca. Es más, ellos puntualizan en sus libros, en sus diferentes publicaciones, de cómo fue la experiencia de entendimiento que ellos pudieron vivir para entender una realidad física no visible dentro de un trance de ayahuasca, ¿no? O sea, ¿qué es la ayahuasca? La ayahuasca es un brebaje hecho a partir de dos plantas, la ayahuasca y la chacruna. En otros lugares fabrican la ayahuasca a partir de tres plantas, la ayahuasca, la chacruna y la huilca, ¿no?
La ayahuasca en realidad no es la que produce el efecto psicoactivo, ¿no? Sino que en realidad es la que permite de que las otras dos plantas que sí contienen el DMT y el 5-MeO-DMT entren en actividad en el organismo para que uno pueda vivir esta experiencia. Para hacerles un tema así un poco más, tal vez con ejemplos más puntuales, el limón contiene más DMT que el brebaje de la ayahuasca, mucho más. El limón, la naranja, la mandarina, ¿no? Pero ¿por qué una limonada, ¿no? Que uno se avienta a veces un día que hace calor, ¿no? Para refrescarse. O sea, no tiene el efecto de esta ayahuasca, ¿no? De este brebaje. O sea, el que hace el milagro para que esta sustancia entre en actividad en nuestro organismo es la liana que contiene un imao, que funciona como un camuflaje del DMT, porque cuando el cerebro detecta la presencia del DMT en el organismo, el hígado segrega un inhibidor que neutraliza el efecto psicoactivo de estas plantas, ¿no? Bueno, el asunto es de que este tipo de medicina pues tiene más de 5.000 años de antigüedad. Seguramente existió acá en México, y que en la época de extirpación de idolatrías que se vivió en la época de la colonización, pues se eliminó este tipo de ceremonias, este tipo de brebajes, porque no se entendió qué era, ¿no? En la actualidad hay una publicación muy interesante que, reitero, la comunidad científica contemporánea, dentro de una visión multidisciplinaria, publica un libro que se llama La molécula espiritual, la molécula de Dios, en la cual, bueno, pues todos dan su opinión a partir de experiencias como esta medicina sagrada, en la cual concurren, indicando de que bueno, pues los grandes líderes espirituales de las grandes culturas del mundo seguramente comulgaron con una medicina como esta, ¿no? ¿Y puede platicarnos un poquito más acerca de cómo esas culturas ancestrales percibían el hecho de generar rituales usando la ayahuasca? ¿Con qué finalidad? Mira, en realidad dentro del entendimiento de la cosmovisión inca y mexica, ¿no? Bueno, pues he encontrado unas similitudes sorprendentes. Para mi entendimiento es la misma cultura, ¿no? O sea, es exactamente igual. Y bueno, pues entendemos de que habían dos partes o dos aspectos con los cuales el ser humano podía relacionarse con Dios. Uno era la Pachamama, que acá en México le llaman la Tlalitonancincuatlicue, y el Padre Sol, el Taita Inti o el Padre Tonatiuh, ¿no? Con el cual pues uno podía relacionarse para poder vivir en una perfecta armonía con la naturaleza y ser parte de ese ecosistema que la Pachamama nos permitía a nosotros vivir como una unidad múltiple perfecta, ¿no? Donde cada quien cumplía una función específica, ¿no? Dentro de ese orden, que te digo, de la naturaleza misma. Entonces, para ello existen toda una cosmovisión que nos muestra a la naturaleza dentro de un contexto divinizado, donde las montañas tienen vida, donde la Pachamama tiene vida, donde los lagos, que son las mamacochas, tienen vida. Bueno, acá viene lo sorprendente, porque cuando hace unos años con un grupo de ingenieros geólogos expertos en geomagnetismo hicimos un trabajo de investigación en el Perú, nos dimos con la sorpresa de que en la cima de las montañas, donde tradicionalmente se encuentra el Guamaní, que es el punto de mayor conexión con la deidad de la montaña, se podía medir la mayor actividad geomagnética, utilizando magnetómetros de actividad de protones, que nos permitía medir en cifras numéricas pues la intensidad geomagnética que allí existe, ¿no? ¿Por eso se hacían los rituales en puntos como estos, estratégicos? Claro, o sea, existían altares, existían lugares al lado de la montaña. Por eso que los rectores de los diferentes pueblos de México y en Perú pues eran montañas, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en Córdoba tenemos muy cerquita el Citlaltépetl, que es una montaña muy sagrada, que dicho sea de paso es la montaña más grande de la República Mexicana,
que todas las culturas que se desarrollaron a lo largo de esta tierra tan bendecida, pues tenían que ver con esta montaña, ¿no? En la Ciudad de México tenemos el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, el Monte Tepeyac, el Cerro La Estrella de Iztapalapa, y bueno, pues hay muchas montañas, ¿no? El Cerro Texcotzingo, donde se encuentran los baños de Nezahualcóyotl, en Texcoco. Todos son puntos geomagnéticos y en todos esos lugares habían altares ancestrales de épocas muy inmemoriales, ¿no? Dentro de la cosmovisión mexica. Entonces, ¿para qué servían este tipo de lugares? Para tener una conexión con estos dioses tutelares que permitían aprender de ellos un conocimiento que luego lo plasmaron en las diferentes culturas, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó de que este tipo de cosmovisión era exclusiva de México y Perú. Y bueno, pues es más, incluso fueron calificados como culturas panteístas. Pero lo sorprendente es que todos los íconos espirituales del mundo tenían la misma cultura. Prueba de ello es que Jesucristo, ¿no? Uno de los líderes espirituales del mundo, él aprendió y fue entrenado, según las Sagradas Escrituras, por el Dios de la montaña sagrada Sión. Dice que Moisés recibe la palabra escrita de Dios cuando el Dios de la montaña Sinaí le entrega las palabras escritas de Dios. Hércules en la cultura griega se hace Dios cuando el Dios de la montaña sagrada Olimpo lo entrena y lo reconoce como un ser de luz. Y bueno, pues el dicho popular habla de Mahoma, ¿no? Que Mahoma pues era muy amigo de una montaña, que cuando él no iba, la montaña iba a buscarle, ¿qué pasó, Mahoma, no? ¿Por qué no viniste? O sea, un poco así, porque había una relación muy estrecha entre ellos. Y esa relación no es metafórica, es real. En un trance de ayahuasca uno puede conectar con estas deidades, puede platicar con ellas, puede aprender de ellas, un conocimiento, bueno, pues que hoy está disfrutando la actual humanidad, ¿no? Claro. O sea, cuando estos científicos aprenden a comulgar, aprenden a relacionarse con estos dioses a partir de trances que se vive con esta medicina sagrada, se empieza a provocar una evolución en la historia de la humanidad. Cómo se reinventan las ciencias, la tecnología, con un ritmo de tiempo muy corto, ¿no? Cosa que hace 30 años pues no ocurría, ¿no? Es decir, que si hubiéramos mantenido este tipo de rituales en nuestras comunidades, se habría dado una evolución aún más rápida de cómo se dio en los pasados, no sé, 2000 años. Por supuesto que sí. Yo tengo ahí algunas fotografías que me gustaría mostrarles en algún momento. En el Museo de Antropología de México encontré en una piedra ceremonial la maqueta de un motor eléctrico, ¿no? Que funciona con electromagnetismo. O sea, tú comparas el motor con esa representación en piedra, no es parecido, es exactamente igual. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir platicando un poquito más con el investigador Carlos Fernández Vaca, pero antes vamos a unos comerciales. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. Bienvenidos una vez más a este programa que es Ser Arte. Seguimos en el estudio con el investigador Carlos Fernández Vaca, quien viene desde Perú y nos está platicando un poquito acerca de cómo la medicina tradicional se aplica allá en su país inicialmente. Y bueno, de hecho esto se ha esparcido alrededor del mundo, ¿verdad? Sí, así es. Hace 30 años que la ayahuasca específicamente se da a conocer al mundo. Y ahí, bueno, pues un grupo de científicos, como hablábamos hace un rato, comulgan y descubren, ¿no? De que era una oportunidad para entender cómo se movía, pues, la parte no visible de una nueva realidad física, ¿no? ¿Y pero a qué se debe este veto que le han estado poniendo muchas culturas o la sociedad en general respecto al uso de métodos tradicionales como la ayahuasca? Bueno, la verdad es que, bueno, es un tema un poco delicado de tocar, ¿no? Pero creo que todos somos conscientes de que en realidad son, ¿cómo te diré? La misma sociedad, que es una sociedad de competencia, ¿no? De la competencia de la individualidad del ego.
está muy distante de lo que vendría a ser de que sea la realización del subconsciente colectivo, ¿no? Que nos permita sanar, crecer como sociedad. Cosa que en el pasado sí lo lograron las culturas de México, de Perú. Si nosotros tenemos en consideración que lo que es hoy por hoy la utopía del mundo, como es la igualdad para todos, realmente pues es algo que no se puede aplicar, ¿no? Pero el pasado de México pues sí era una realidad. Prueba de ello es que, o sea, yo creo que cuando un pueblo resolvió los problemas básicos del hambre, la educación, la salud, ¿no? Empiezan ya a resolver problemas secundarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace este tipo de luego sustancias o rituales que hacen que pasemos de una realidad que tenemos un poquito revuelta dentro de nosotros a una realidad pues más consciente, más a gusto? ¿Cómo se vive una verdadera experiencia? ¿Cómo es atravesar este umbral? Bueno, la verdad es que la experiencia de la ayahuasca pues es una experiencia muy fuerte, ¿no? Es una experiencia de choque en el cual uno se da cuenta pues de que uno está solo contra sus problemas, ¿no? Contra sus demonios internos, que son los miedos y limitaciones que impiden que uno dé el siguiente paso, ¿no? Pero este tema de la ayahuasca pues es un tema que realmente ha dado muchísimo que hablar en los últimos años, ¿no? Y prueba de ello es que hay muchísima información en internet, información de todo tipo, ¿no? Pero hay mucha información. El tema es de que evidentemente pues es algo que nos permite a nosotros experimentar la sanación a partir de una purga del cuerpo, una desintoxicación del cuerpo, una purga de la mente y una purga del alma, ¿no? ¿Cómo sana la ayahuasca? La vez pasada que participé en un congreso en Austria, en Viena, tuve la oportunidad de escuchar conferencias de personas muy interesantes, como el doctor Grof, que es un genio contemporáneo, que tiene muchas publicaciones y que él ha hecho trabajos transpersonales a partir del uso de la ayahuasca con fines terapéuticos, ¿no? Y en una de sus anécdotas cuenta que había una mujer de 35 años de edad, que era una persona pues que a pesar de ser una profesionista, ¿no? Con 2 carreras académicas universitarias, su vida era un caos, pues, ¿no? Eso de pronto puede resonar como algo parecido que mucha gente vive, ¿no? Y de pronto esta persona pues no le atinaba en nada. O sea, las profesiones que ya había concluido de pronto no les gustaban. No ejercía a cabalidad sus profesiones, tenía 2 divorcios de por medio, tenía 3 hijos en el camino y bueno, pues era una cosa que ella no entendía por qué, una pésima relación con la mamá, a pesar que la mamá era una mujer sumamente interesante y buena onda, porque todo el mundo la quería, excepto la hija, ¿no? Que, o sea, decía, ¿cómo es posible que no la quieras a tu mamá si es una persona excelente, ¿no? Bueno, cuando se somete a un tratamiento transpersonal, en el cual vale la aclaración, pues no existe un sanador, ¿no? No existe un médico sanador, no existe un chamán sanador, sino simplemente existe un facilitador que te lleva hasta un punto en el cual uno experimenta la autosanación a partir de la experiencia transpersonal, que se traduce en vivir la bilocación, en la que uno es el terapeuta y uno es el paciente. De pronto esto se dibuja en una trilocación, una tetralocación, una multilocación, en la cual este terapeuta empieza a sanarse a sí mismo, a él mismo hace un año, hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, y bueno, pues así sucesivamente. Es como vivir el tiempo a la vez, o sea, varias etapas de tu vida y las estás viendo en ese momento. Sí, o sea, es un espacio atemporal en el cual, bueno, pues tienes la capacidad inteligente de relacionar de sanar muchas cosas, porque todas están relacionadas entre sí. O sea, el hecho de los fracasos de la mujer era que se generó un desequilibrio enorme en su vida, bueno, pues en una época de la cual ella ya no tiene mayor conciencia y recuerdo, ¿no? Como narra esta pequeña anécdota. Dice que la mujer empieza a ver dónde ocurrió sus problemas y se viaja hasta el momento en el que ella tenía 3 años. Evidentemente recordar qué nos pasó
cuando tenemos 3 años, pues está muy difícil, ¿no? No nos acordamos lo que ha pasado ayer. ¿Qué nos vamos a acordar de lo que pasó hace cuando tenemos 3 años, no? Este tipo de expansión de la mente y la conciencia que genera la sustancia dimetiltriptomina que contiene la ayahuasca hace de que uno pueda de pronto entrar en esa capacidad de entendimiento y de relación muy estrecha entre una y otra cosa. Entonces los desequilibrios de esta persona y todos sus fracasos se generan cuando ella tenía 3 años. Pero los antecedentes a ese evento traumático terrible que vivió a los 3 años, bueno, pues se origina antes, ¿no? O sea, los antecedentes era cuando estaba ella en el vientre materno, ¿no? Entonces ella ve a una niña de 3 años, a una niña de 2, de 1 y antes de nacer. Entonces se ve en ese momento cuando la mamá se agarraba la panza y le decía, ay, hija querida, pues ya quiero tenerte conmigo. Y la niña se movía feliz. Y le dice, pues hoy, ¿qué crees? Hoy vino tu papá trayendo una persona para que, ¿no?, pinte lo que va a ser tu recámara. Ella la pintó de color rosado, con unas princesas, con conejos, ¿no?, con hadas, con duendes. Y la mujer de 35 años lloraba porque veía con profunda claridad lo que la madre le estaba contando. O sea, lo veía dentro de la mente de la no nacida que estaba ahí en el vientre materno, dentro de la experiencia y la emoción que le generó cuando ella ve por primera vez su recámara, y era exactamente igual a como la madre había narrado. Porque a veces creemos que un niño chiquito no se da cuenta. Bueno, pues esos niños chiquitos tienen más conciencia que uno, porque desde que nace hasta los 7 años la actividad del TMT en su organismo es mayor a la que uno pues tiene en la actualidad, ¿no? Porque los niños hablan con los árboles, hablan con las piedras, corren como si estuviesen persiguiéndole hadas o duendes y tienen amigos imaginarios. Y no son amigos imaginarios, son reales, solo que ellos tienen una percepción de un espacio no físico newtoniano de peso y medida, sino tienen acceso a una realidad físico cuántica, podemos decir, de sonido, vibración y energía, ¿no? En otros planos. Exacto, tienen la percepción, o sea, tienen una percepción extrasensorial en la que ellos perciben no con 5 sentidos, sino con miles de sentidos. Mira, en una experiencia de ayahuasca, haciendo un paréntesis, ¿no?, uno decía, una buena conexión de ayahuasca es cuando uno siente el sabor del sonido. ¿Y sí o no? Claro, por supuesto. El sonido tiene un sabor, el color tiene una música. Y qué te digo, o sea, hay cosas que tú dices, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues yo creo que uno tiene que regalarse la oportunidad de vivir esta experiencia, que dicho sea de paso, nuestra historia presente es lo que hoy está dando mucho que hablar en el mundo, ¿no? ¿Y qué pasó con esta niña pues empieza a vivir esa realidad y ve que efectivamente pues eso era su recámara totalmente ornamentada como la mamá le había descrito. En ese momento la mamá le dice, hoy compré una muñeca de tela que seguramente va a ser tu fiel compañera. Y la mujer lloraba, la niña, de la emoción, porque estaba recordando todo lo que ella vivió con esa muñeca, ¿no? Los problemas comenzaron cuando la niña empezó a caminar, como al año y medio más o menos empezó a caminar. Y dice que arrastraba la muñeca por todos lados, ¿no? Se ponía sucia, yo creo. Sí, pues totalmente contaminada. Y con esa muñeca dormía. Y la mamá sumamente preocupada y apanicada de ver que su hija estaba durmiendo pues con un trapeador, ¿no? Decía, no puede ser, ¿no? Entonces, por más de que la bañaban a la muñeca, la ponían a la lavadora y la limpiaban, al día siguiente terminaba igual. Bueno, pues aprovechó la señora, la mamá, cuando esta niña cumple 3 años, para regalarle otra muñeca más grande, más bonita y todo, pues sí, obviamente llamó mucho la atención de la niña. Dejó la otra muñeca vieja durante varios días, un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que un día la mamá vio de que era la oportunidad soñada, ¿no? Agarró la muñeca, la metió en una bolsa y la tiró a la basura y dijo, resuelto el problema. Pero cuando la niña empezó a buscar su muñeca, no, pues empezó a llorar todos los días tratando de ver cómo resolvía ese problema. Y claro, la mamá en un acto de sinceramiento le dice, pues bueno, lo que sucede es que tu muñeca ya estaba muy viejita y ya, bueno, pues la tuve que tirar a la basura. En ese momento se genera un desequilibrio y la niña crea una barrera que la separó a ella con su mamá
hasta que cumplió 35 años de edad. Hasta que se dio cuenta. En ese momento, y ella se da cuenta, teniendo 3 hijos, que ella hubiese actuado exactamente igual como actuó la mamá. Y ahí es cuando se produce la sanación instantánea. Entonces, una enfermedad emocional generada a los 3 años fue sanada por esta mujer cuando cumplió 35 años a través de un trance de expansión de la mente y la conciencia que le hizo entender. ¿Cuál fue la sanación? Que la relación con la mamá pues creció dramáticamente. Y bueno, pues ella adquirió una seguridad que ya la había perdido, ¿no? Claro, entender cómo funciona tu mente y todo lo que has vivido para resolver esos episodios y sanarte, sí, porque esas son las emociones que luego tenemos atrapadas. Exactamente, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, seguimos, ya casi termina el programa, así que no se lo pueden perder. Esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos de Ser Arte? Estamos en el último bloque con nuestro amigo el investigador Carlos Fernández Vaca, quien nos acompaña desde Perú y nos está platicando un poquito acerca de cómo es la medicina tradicional allá en su país, en el país inca. Y hay una pregunta aquí que queremos hacerle, es ¿cómo entendían la vida y la muerte aquellas culturas ancestrales, ya sea los incas o ya sea aquí los aztecas? Bueno, la verdad es que en la América prehispánica pues el entendimiento de la vida y la muerte pues era una continuidad, ¿no? Prueba de ello es que la celebración del Día de Muertos en México pues es una celebración en la cual el mexicano se divierte con la muerte, ¿no? O sea, celebra la muerte dentro de una fiesta muy colorida, con mucha música, con mucha fiesta, ¿no? Es una fiesta muy importante, una fiesta nacional en México. En Perú, bueno, también, pero no tan grande como aquí, ¿no? Claro, este tipo de entendimiento, pues se podría ver como que la gente pues se había muerto muchas veces, ¿no? Y habían vuelto a la vida o que conocían cuál era la experiencia de la muerte, por eso es que les parecía sumamente divertido y algo cotidiano, ¿no? O sea, no era pues como lo veían en el otro lado del mundo, ¿no? Que era algo aterrorizante, que la gente sufría y lloraba y todo el rollo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de este tipo de ceremonias es vivir, en cierta forma, la experiencia de la muerte para luego vivir el milagro de la resurrección, ¿no? Que es una experiencia realmente increíble, en el cual la luminosidad que uno alcanza a partir del entendimiento que nos genera una lucidez generada por este tipo de ceremonias, hace que uno vea con profunda claridad los problemas de la vida y los resuelva con mucha facilidad, ¿no? ¿Se pueden alcanzar estos estados de entendimiento y de conciencia sin recurrir a este tipo de rituales? Mira, yo creo que es una situación que desde mi experiencia pues se puede, ¿no? Pero que demora muchísimo, ¿no? ¿Le han tocado casos parecidos que gente que está en algún entrenamiento de budismo o algo y de repente sí ve otra perspectiva? Y claro, tengo un amigo que una vez me comentaba, ¿no? Que él practicó durante 30 años la filosofía del budismo zen y participó en una ceremonia y compartió, ¿no? Diciéndonos a todos pues de que la experiencia de la ayahuasca, o sea, era algo sorprendente, ¿no? Que 30 años de budismo zen era igual a 3 horas de ayahuasca, ¿no? O sea, imagínense lo que uno vive. Es más, él decía de que a través de todo el trabajo que él había hecho con todas las técnicas de la filosofía que practicaba, bueno, pues a las justas alcanzó a ver una fotografía de Dios. En una ceremonia de ayahuasca él vio la película completa, ¿no? Las frases, palabras textuales, y realmente pues es cierto, ¿no? ¿Y para quién es este tipo de ceremonias y para quién de plano no la recomienda? Mira, yo creo que como un amigo mexicano un día en una plática me decía, ¿no? Después de que hizo una ceremonia de ayahuasca, me decía, pues yo creo que hacer ayahuasca es un deber para todos los seres humanos, porque eso te permite sanar muchas cosas que nos tiene pues de pronto atorados, ¿no? En mucho tiempo en nuestra vida. Cuando uno sana eso, pues no hay opción a estar enfermo, ¿no? A estar con problemas de inseguridad, con limitaciones que uno mismo genera, ¿no?
uno rompe ataduras, encuentra pues una plenitud en el diario vivir, que lo recibe como un regalo divino que nos permite crecer, ¿no? Entonces son cosas que realmente uno lo entiende y lo vibra cuando tiene ese tipo de experiencia. Por ahí estábamos platicando tras de cámaras que usted tiene por ahí un libro publicado, ¿verdad? ¿De Sí. qué trata este libro o cómo nos podría adentrar un poquito más en el texto? Mira, hace unos años publiqué ese libro. Es sobre el descubrimiento de la interpretación de un monumento arqueológico que en Perú, pues no se, en Cusco específicamente, no se sabía qué significaba, qué cosa representaba. Y en un trance de una ceremonia que me tocó vivir, pues bueno, vi, ¿no?, que había una relación con Atlantis, ¿no?, que era una representación, que te digo, como una post-maqueta de Atlantis, hecho a escala incluso, ¿no? Entonces, cuando empecé a estudiar e investigar esto, me di con la sorpresa de que efectivamente existe una cadena de montañas que se llama Dorsal Atlántica, que tiene una similitud sorprendente con el monumento arqueológico de Sacsayhuamán. Y existe una estructura allá que es el Muyucmarca, que son 3 círculos concéntricos, que la similitud con la isla Poseidón, la capital de Atlantis, pues es impresionante, ¿no? ¿Dónde estaba ubicada esta isla? Estaba ubicada enfrente de lo que los atlantes le llamaban las columnas de Hércules, lo que actualmente vendría a ser el estrecho de Gibraltar, en lo que es las costas de España y Marruecos. Se sabe que ahí existía una construcción colosal en la que, bueno, pues estaban las columnas de Hércules por donde se ingresaba, ¿no?, al mar del Mediterráneo, y que o se salía del mar del Mediterráneo para viajar hacia Atlantis, ¿no? Eso está escrito en los diálogos de Platón. Hay una cosa que realmente es interesante, porque cuando uno entra a visitar el monumento de Sacsayhuamán en el Cusco, en el Perú, leyendo los diálogos de Platón, el Timeo y el Critias, pareciera de que te está haciendo una descripción de ese monumento, ¿no? Entonces uno dice, wow, no puedo creer, es que lo que sucede es que eso, tanto el monumento arqueológico como el libro hacían referencia a ese continente desaparecido, pues que en alguna época habría sido poblado por habitantes mexicanos y peruanos, que fueron los que dieron origen a ese mítico continente, ¿no? Es más, la palabra Atlantis, la mitad es náhuatl y la otra mitad es quechua inca, ¿no? Atl significa en náhuatl agua, y Antis es lo que hoy se conoce como Andes. Existieron 4 rumbos del Tahuantinsuyo, que era el Collasuyo, el Chinchaysuyo, el Contisuyo y el Antisuyo, haciendo referencia a las montañas. Entonces, bueno, pues sí, tuve una publicación hace unos años. Bueno, pues increíblemente, porque yo nunca había pensado escribir un libro sobre algún hecho histórico, porque yo estudié ingeniería civil y que era pues algo muy distante a lo que había estudiado, pero curiosamente ese libro me permitió viajar muchas veces a Europa y a Estados Unidos, donde hice presentaciones al respecto. ¿Cómo se llama ese libro? El otro Sacsayhuamán. ¿Qué significa? Bueno, Sacsayhuamán en realidad es un monumento que ya no se sabe con exactitud cuál era el significado, pero se le ha dado 3 acepciones: Sacsayhuamán, Sacsayhuma y Sacsayhuama. Bueno, pues Sacsayhuamán es donde el halcón come hasta quedar satisfecho. Sacsayhuma es la cabeza jaspeada. Y Sacsayhuama, pues es el halcón jaspeado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y ya estamos a punto de cerrar este programa. Te agradezco. Pero platíquenos un poquito antes de que terminemos, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, yo tengo una cuenta en el Facebook que está como Puma Ñahui, y por ahí, si desean, nos podemos contactar para, bueno, darles mayores alcances sobre lo que estamos, que te digo, difundiendo, ¿no?, como una parte cultural, tanto de Perú como de México. La verdad que estar en México es una experiencia increíble, es un país maravilloso, con una cultura viva, sorprendente. Nunca había imaginado realmente conocer un país que
que llena de emoción y de profunda alegría el transitar, el visitar los diferentes, diferentes estados. ¿Cómo toma la gente el hecho de que usted venga a dar conferencias acerca de estos temas de la ayahuasca? Bueno, la verdad es que hay una apertura muy grande aquí en México. Es que hablar de la ayahuasca es como hablar de la cultura misma de los mexicanos, porque recordemos de que si bien es cierto, México tiene una cultura que ha sido, bueno, pues, ¿qué te digo? De alguna forma modificada por la influencia europea, pero es una cultura viva, ¿no? O sea, los diferentes pueblos de los diferentes estados de la República Mexicana pues tienen una cultura extraordinariamente rica, ¿no? Es una cultura viva que sigue vigente, siguen las ofrendas a las montañas, siguen vigentes las ofrendas a la Madre Tierra, siguen vigentes las celebraciones del calendario astronómico, tanto totonaca, azteca, zapoteca, maya y bueno, pues de todas las culturas, ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho que haya venido también usted a compartirnos un poquito de lo que se vive tanto allá y de hecho ya se está exportando a todo el mundo desde hace varios años, ya se volvió a abrir estos temas y bueno, las puertas abiertas de Cerarte para usted cuando guste regresar. Muchas gracias, les agradezco mucho por esta oportunidad de poder bueno, pues dar algo del trabajo que vengo realizando tanto en Perú como en México y bueno, pues muy agradecido, ¿no? Por el tiempo que me han regalado en este espacio televisivo. Y no nos vamos sin que antes nos responda esta pregunta que es básica en nuestro programa. Para usted, ¿qué es ser arte? Bueno, pues ser arte yo creo que es la manifestación más amplia de la cultura de un pueblo, ¿no? Y es la manifestación de la geografía de un pueblo, porque el arte, desde mi entendimiento, pues es la manifestación de lo que un pueblo ve como ícono representativo de su pueblo. Uno que está al lado de la montaña, pues yo creo que el arte se refiere precisamente a ello, desde la representación de las esculturas, la música, la danza y todo ello. Uno que está al lado del mar, pues bueno, tiene como referente a la diosa del mar. Uno que está al lado de un lago igual, y uno que vive en el valle, pues a la Pachamama, ¿no? Pues muchísimas gracias al investigador Carlos Fernández Vaca por habernos acompañado y a ustedes por haber estado con nosotros durante todo este programa. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Esto fue Cerarte.